Bienvenidos, muy buenas tardes en este viernes 16 de abril del 2021. Seguimos en época pandémica, pero estamos muy orgullosos, muy contentos y muy agradecidos de tener a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo del año anterior. Por un tema extraordinario que es el tema de la divulgación científica, haremos la presentación como se debe de Alejandro y de Paola, pero antes que nada, bienvenidos y de verdad de corazón muchas gracias por aceptar esta invitación y compartirnos este trabajo que hicieron y el objetivo que tiene. Así que, Paola, muchas gracias y muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal, Armando? Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Desde el punto de vista de Cuatro Ciénegas, el origen de la vida, ¿será posible que en México tengamos la clave para entender cómo empezó todo? ¿Cómo hacer atractivos estos temas? ¿Cómo poder cada vez llevar este tipo de información que es trascendente realmente para entender la vida, nuestro lugar en el espacio? Pues eso lo vamos a platicar hoy con quien han realizado por años divulgación científica de calidad, periodística, con mucho lenguaje audiovisual, con la importancia de lo que significa saber y buscar maneras creativas con rigor periodístico para acercar al público a estos temas. Y vaya que es un reto, más a hoy cuando existe tanta competencia en redes sociales, plataformas de internet. Hoy es un gran reto y estamos con Alejandro García y con Paola Hernández, que realmente han hecho un esfuerzo extraordinario y son un ejemplo de este tipo de esfuerzo periodístico. Así que bienvenidos, agradecemos mucho esta oportunidad del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo de arrancar ya la segunda temporada de Viernes de Periodistas en Línea. Los que nos siguen en Twitter, Facebook y YouTube, a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC, les damos las gracias. Y en esta ocasión, como comentábamos, tenemos como invitados a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2019 en la categoría de Divulgación de la Ciencia y Difusión de la Cultura. Nos acompañan dos de los integrantes, porque son dos, es un equipo, es un crew grande, de Factor Ciencia, la revista científica del Instituto Politécnico Nacional. Y estará con nosotros Paola Anaí Hernández, además realizadora de Televisión Educativa y Cultural, y Gerardo Alejandro García Moreno, reportero y presentador en la sección de Ciencia en Noticiarios. Aprovechamos también para enviar un saludo y un fuerte abrazo a Vicente Barrera Valencia, Yasmín López Rojas, Montserrat Chávez Magaña, Miguel Ángel Vázquez González, y también, que también son ganadores del premio, recalcar, el único Premio Nacional de Periodismo. ¿Por qué ganó este trabajo? ¿Por qué fueron galardonados? Bueno, el jurado eligió este trabajo y es descrito por palabras del mismo jurado como un trabajo visualmente impresionante que nos plantea con los elementos del lenguaje audiovisual y la sencillez del lenguaje para toda la audiencia y además, que esto es muy importante, sin pérdida de especificidad científica. Es un reportaje de los hallazgos encontrados en una investigación longitudinal de 17 años del CINVESTAF, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico. Este trabajo galardonado tiene metodología y los supuestos sobre las causas de la relevancia del problema que se presenta. Es una mirada de corte de ciencias naturales, pero con la relevancia social, cultural y ecológica que implica, no solo para México, para toda la humanidad, el sitio y no solo los especímenes que fueron estudiados. Abre, pues, la imaginación a la pregunta científica. ¿Podremos descifrar el origen de la humanidad a partir de los resultados y a partir de lo que existe en Cuatro Ciénegas con algo que ni siquiera podemos ver? También advertimos que aun cuando las pozas de Cuatro Ciénegas han evolucionado libres de la contaminación externa, existen pruebas de que la vida inició, existen pruebas de la existencia de un mar en Coahuila en los últimos 20 años. El humedal está perdiendo agua por alimentar los ejidos. Así que fundamental este tema, y yo creo que arrancamos con la gran pregunta de la importancia de la divulgación científica. Pero antes de eso, para los que no han visto este trabajo, ¿cómo podría resumir, Alejandro García, y bienvenido, el tema de que en Coahuila, en Cuatro Ciénegas, podemos encontrar así que la clave, el origen de la vida? Es que eso es extraordinario, realmente parece de película de ciencia ficción, de Carl Sagan, etcétera, pero lo tenemos en México y ustedes estuvieron ahí haciendo una investigación. Así que, Alejandro, muchas felicidades, gracias por estar con nosotros y adelante.
¿Qué tal, Armando? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, así como lo dices, en nuestro país y específicamente en Cuatro Ciénegas, Coahuila, podrían encontrar las claves que dieron origen prácticamente a la vida que conocemos hoy en día. Una vida que se empezó a gestar hace más de 3,000 millones de años, imagínense. O sea, eso, para empezar, eso no lo podemos como concebir en dimensión de espacio de tiempo. Ahí en Cuatro Ciénegas, Coahuila, hace miles de millones de años, empezaron a desarrollarse estas pequeñas cianobacterias o estas pequeñas bacterias que dieron origen pues a formas de vida mucho más específicas o mucho más grandes, ¿no? Entonces, es un sitio de gran interés. Ahí lo estamos viendo, son imágenes, por ejemplo, ahora vemos eso es un desierto, pero en el que el simple hecho de estar ahí te impone muchísimo. He tenido la oportunidad de estar en 2 ocasiones en Cuatro Ciénegas y algo que me parecía como bastante interesante es de voz de los propios investigadores entender lo que sucede ahí, ¿no? O sea, como por ejemplo estas llanuras que estamos viendo, bueno, pues son el ejemplo de lo que ahí se pudo haber vivido hace millones y millones de años, y están unas pozas, estas pocitas de agua que, bueno, pues son el hogar de unos organismos también que se les consideran fósiles vivientes, que son los estromatolitos, y bueno, pues organismos que, según nos cuentan los investigadores, no se han enterado que han pasado miles y miles de millones de años. Entonces, entender cómo es que siguen ahí, cómo es que han sobrevivido a estas condiciones tan extremas, puede ser una de las claves para saber cómo se forjó la vida en nuestro país, en nuestro planeta también, pero también ayudarían a entender cómo o si es posible que se dé la vida en cualquier otro rincón de nuestro universo, Armando. Entonces, la verdad que pues fue muy emocionante conocer este lugar. También el trabajo de investigadores del CIMBESTAB, de la UNAM, de la doctora Valeria Sousa. Y fíjate que nos ocurrió algo bastante curioso, bastante afortunado. Nosotros estábamos justamente visitando el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el que estaba apareciendo ahí en pantalla. Es el Angevio, en Irapuato, del CIMBESTAB. Estábamos haciendo un trabajo como parte de una serie de programas de Factor Ciencia con motivo del año dual México-Alemania, Alemania-México. Estábamos haciendo una colaboración con el doctor Raúl Rojas, que él estaba en Alemania haciendo cápsulas. Nosotros estábamos haciendo una contraparte aquí en nuestro país, y no íbamos específicamente no íbamos al tema de Cuatro Ciénegas, estábamos realizando paleogenómica, ¿no? Estamos haciendo una investigación sobre paleogenómica y sobre ADN antiguo, ¿no? Cómo a través de muestras de ADN se puede explorar o viajar en el tiempo para conocer más sobre una cultura. En este caso, bueno, pues estábamos ahí en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Angevio, y visitamos también a la doctora Gabriela Olmedo, en CIMBESTAB, directora del CIMBESTAB Irapuato. Charlamos con ella. Cada que hacemos un viaje aprovechamos y hacemos distintas entrevistas. Y entrando a su laboratorio para hacer algunos aspectos, afortunadamente nos encontramos a la doctora Valeria Sousa, investigadora de la UNAM, que recién, que había tomado un año sabático. Ella estaba de sabático, pero estaba solamente con sus temas, que es Cuatro Ciénegas, y decidimos platicar con ella. O sea, hicimos una entrevista y también con la doctora Olmedo. Entonces, en esa ocasión, en esa visita afortunada al CIMBESTAB en Irapuato, bueno, pues pudimos sacar información que nos dio toda la carnita, todo el sustento de información de lo que presentamos en este caso de Cuatro Ciénegas, principio de vida en este programa de Factor. ¿Y cuál ha sido el mayor reto de poder comunicar esto? Porque... Hola, ¿por ahí me escuchan? Ahí, a ver, ahorita nos van a habilitar el micrófono. Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Hola, hola. A ver, ahí ya estoy. Hola, no los escucho bien, pero bueno, si me escuchan ustedes, así fue como desarrollamos este programa, con las entrevistas, como les digo, unas entrevistas
que no planeábamos, pero que fueron bastante afortunadas y que nos sirvió. Bueno, conocíamos el contexto de Cuatro Ciénegas. Previamente ya habíamos estado en ese lugar con la doctora, yo en lo particular, con la doctora Valeria Sousa. Otro de mis compañeros, que no está dentro de este programa, pero que también es reportero de ciencia, Rafael Guadarrama, él había visitado Cuatro Ciénegas con la doctora Gabriela Olmedo y habían hecho levantamiento justamente para documentar el deterioro de las pozas y cómo se estaban desecando o se desecan algunas de ellas. Ella es la doctora Gabriela Olmedo. Entonces, el contexto que teníamos de este programa, de este lugar, de esta fosa, nos ayudó a hacer este programa ahora para Factor y bueno, pues afortunadamente, bueno, pues resulta seleccionado por el Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias, Alejandro. En un momento regresaremos contigo para profundizar el tema de la divulgación. Le damos la bienvenida a Paola Anaí Hernández. Paola, gracias por aceptar la invitación en este viernes de Periodistas en Línea. Y si bien es cierto que el lugar por sí mismo audiovisualmente es rico, es colorido, es fácil de comunicar, fácil por la riqueza visual que se puede tener, es un gran reto poder hacerlo atractivo para las audiencias. ¿Cómo puede resumir el lograr convertir esa información que está ahí, que pasa por la cámara, que se procesa ahí con un objetivo, con una idea, para hacerlo atractivo para las audiencias, para decirle, oigan, estamos realmente frente a la posibilidad de responder una de las grandes preguntas, no solo de México, y está aquí cerca, o sea, está en nuestro país? ¿Cómo haces y cómo fue ese proceso de hacerlo visualmente tan atractivo? Gracias, Armando. Mira, sí es bien interesante porque a través de los años de varios capítulos de Factor y de otros programas hemos descubierto que tenemos que hacer un lenguaje pues inclusivo. Está de moda esa palabra, pero ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer inmersión, es decir, hacer que el público que está viendo un material sienta que está ahí. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues con imágenes. Este programa por fuerza necesitaba imágenes de dron para entender la escala y la capacidad, la extensión de las pozas. Necesitaba también estas tomas que nosotros en el lenguaje audiovisual le llamamos subjetivas, que cuáles son, que son las imágenes como si fueran los ojos del investigador, de un animal incluso, de una persona que está viendo. Entonces, utilizamos un dron, utilizamos también imágenes, cámaras de GoPro de acción de esas deportivas, para sumergirlas. Algunas pozas no se pueden meter, las manos incluso, pero en las que sí se podía, metimos la cámara con la debida precaución para ver las especies. Entonces, también en cuestión de temas de, no solo de ciencia, sino de paisajes, lo que tenemos que hacer es también los famosos time lapses, que es cuando tomamos un fotograma o una fotografía cada determinado tiempo para que se vea el avance del tiempo. Entonces ahí era importante porque se ve el transcurrir o incluso la calma o el aire, cómo se mueve. Entonces, es importante para un tema como este, en un lugar tan abierto, en un lugar tan hermoso, con tanto colorido, pero también medio desértico, cómo podíamos fotografiar y lograr esas sensaciones. Entonces, las tomas que te digo, subjetivas, los time-lapses, el dron y las postales panorámicas nos resultaban indispensables para contar esto. Gracias a esta historia que cuenta Alejandro, que íbamos por diferentes entrevistas, nos damos cuenta que es una entrevista documental muy importante, un documento que Valeria nos regala y también la doctora Gabriela. Entonces no dudamos como después convertirlo en un programa completo. Era nada más, iban a ser como series pequeñas de entrevistas y resulta que se queda de fuera dentro del programa de Alemania, pero lo retomamos en Factor como otro capítulo y porque nos enamoramos del tema Alejandro y yo, y bueno, Vicente efectivamente, ya tiempo después vamos, si te fijas ahí Alejandro está más delgado, ya vamos tiempos de un año y medio después a Cuatro Ciénegas para
para ilustrar esta entrevista. De hecho, yo de ahí hago otro programa que tiene un tema, o sea, es el mismo tema, pero el tratamiento es diferente, es mucho más social, más emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos a contar de un mismo lugar diferentes maneras de percibir un mismo tema? En el caso de Factor, el lenguaje audiovisual es muy dinámico, tienes que aterrizar todas estas palabras científicas y lenguaje que nos dicen muy bien, de hecho, las doctoras que ya saben este discurso, cómo hacerlo claro, pero con la imagen entiendes la dimensión de las cosas. De hecho, descubrimos un cementerio de estromatolitos que es sumamente impactante. Entonces, llegas y ves los estromatolitos de más de un metro y medio de diámetro, secos, entonces te imaginas, visualizas que ahí había agua, ¿no? Y te das cuenta la importancia de cuidar el agua, ¿no? En el otro programa que después hacemos de Cuatro Ciénegas, hablamos con personas que viven ahí y que ya años después de nuestra entrevista, han decidido ver a Cuatro Ciénegas con un nuevo enfoque y ya no cosechan tanta alfalfa porque eso necesitan muchos litros por metro de agua para riego. Entonces lo que hacen es conseguir la alfalfa de otros lados que no tengan problemas con el agua y entonces siembran otro tipo de semillas y frutos, árboles frutales que no necesiten esa agua, ¿no? Vital de Cuatro Ciénegas y no se la roben, ¿no? Han trabajado también después nuevos canales para riego, pero todo es a partir de investigaciones, a partir de programas como Factor, en donde la ciencia te ayuda a dimensionar un problema social, ¿no? Y pues eso es lo que te puedo platicar, salvo lo que me quieran preguntar de imagen, ¿no? Pero eso descubrimos, la gran escala, la belleza, ¿no? Y las tomas de detalle de la flora y la fauna que puedes encontrar en esos espacios. Sí, yo sí tengo una pregunta. No sé si Alejandro, tú quieras comentar o complementar algo de esto y luego ya vamos con la pregunta. Sí, claro. Complementar algo de lo de Pau. Sí, la parte visual, la riqueza y cómo complementarlo con la investigación y un lenguaje que sea muy claro para que la audiencia lo pueda digerir más fácil y entenderlo, porque a veces, bueno, y es más siempre que a veces, el tema científico, hacerlo de un lenguaje que la gente lo puede entender, eso es muy complejo, ¿no? Pues sí, la verdad que es una labor que en lo personal fui aprendiendo sobre la marcha, literal, haciendo el trabajo de periodismo de ciencia, porque fíjate que cuando empiezas a escribir sobre ciencia ocurre algo, podría decir que es un vicio dentro de quienes nos dedicamos a esta labor. Es que una vez que tú primero tienes que entender un tema, entender lo que estás hablando, entender de leer, documentarte bien, hacer preguntas, entrevistas previas incluso a tu entrevista o charlar con el investigador antes que te explique bien cómo está el tema. Y después, una vez que lo entiendes, una vez que tú entiendes el tema, el vicio muy común es empezar a hablar pues con terminologías que justamente prácticamente, y no, o sea, aquí lo que nosotros aprendimos a hacer sobre la marcha es, yo ya lo entendí, y ¿cómo se lo cuento? ¿Cómo se lo cuento a mi esposa? ¿Cómo se lo cuento a mi hijo? ¿Cómo se lo cuento a mis papás, a mis amigos, no? Entonces, o sea, llevarlo a pantalla en cuestión de información de texto, pues es algo que fuimos aprendiendo y que ayuda muchísimo. Justo Paola lo decía, ¿no? De pronto, gente que a lo mejor vivía muy cerca de estas fosas, pero no sabía que a lo mejor lo que ellos consideraban a lo mejor una roca o una estructura ahí blanquecina, bueno, pues en realidad son organismos que llevan miles de millones de años ahí y que siguen vivos. Entonces, entender eso así, con esas palabras, con esa sencillez, con esa simpleza, puede hacer que nos cambie mucho la mentalidad, que nos cambie el chip y despertarnos el interés por lo que estamos ahí viendo. Fíjense, una anécdota bien interesante que pues me da muchísimo gusto, pues como
primero me dio mucho gusto saberla y ahora me da gusto compartirla. Yo cuando fui con la doctora Sousa, y íbamos un grupo de periodistas, íbamos muchos periodistas más, nos llevaron justamente porque estaban ellos presentando un laboratorio, ¿no? En una comunidad en Cuatro Ciénegas, que habían habilitado para jóvenes que estaban estudiando secundaria. Entonces ese laboratorio se lo habilitaron con las empresas, una asociación, y también la doctora Sousa era la que estaba haciendo la investigación, habilitan este laboratorio, y lo que hacían ellos era con los jóvenes, con los estudiantes de secundaria, de nivel medio superior, empezarlos a interesar. La doctora de pronto se llevaba a unos jóvenes a las ciénegas a hacer algunos levantamientos, le ayudaban con la talacha, ¿no? Con la talacha de cargar, a lo mejor de lavar los instrumentos, de estar haciendo ahí la parte como ruda de la investigación. Y la última vez que platiqué con la doctora Sousa decía que de esos jóvenes que estaban ahí, que alguna vez estuvieron ayudándole, uno de ellos en particular había decidido continuar con sus estudios profesionales, y me parece, no estoy seguro, pero me parece que incluso se estaba incluso preparando a nivel doctoral. Imagínate lo que cambia para una sola persona, para un joven en una comunidad de Cuatro Ciénegas, en una comunidad en Coahuila, donde las oportunidades no son pues tan grandes, ¿no? Pero cambiarle ese chip, cambiarle esa mentalidad y hacer de él un científico, de verdad que es un gran aporte, no solo para la comunidad, no solo para él, para el país entero, y en un caso estudiar en un lugar como Cuatro Ciénegas, me puedo atrever a decir que para el mundo entero. Y justo me gusta mucho lo que dices, Alejandro, de cambiar este chip y esta mentalidad. Y en ese aspecto regreso contigo, Paola, sobre cómo las audiencias, y quizá un poquito más específico, cómo en México consumimos. Es decir, el cine o el cine documental europeo, quizá el parisino, es muy contemplativo, ¿no? Incluso hay esta corriente, ¿no? De dejar una toma ahí y entonces sentarte y mirarla y no me digas, enséñamelo, ¿no? Y entonces la cultura europea es como un poco más, se acepta más, es más gustado, incluso premios internacionales van mucho en esa categoría, ¿no? Pero el mexicano, el latinoamericano, pues estamos impregnados de la cultura norteamericana de efectos, tomas, ángulos, ¿no? Y entonces el cine o la televisión documental, el cine documental, la televisión de divulgación, pues es como entre esta mezcla, o están buscando qué falta para cambiar ese chip de las audiencias. Es muy complicado. ¿Crees tú que ya hay audiencias o públicos que son cada vez más abiertos a este tipo de contenido, o al contrario, cada vez es más difícil porque ahora hay tanto contenido en este enfoque tan dinámico y todo que, ¿qué está pasando desde tu opinión? Esa pregunta es bien interesante porque efectivamente son tiempos en donde está cambiando mucho el lenguaje audiovisual justo por las redes. Me atrevo a decir que es mucho más difícil hoy por hoy llegar a través de la televisión o de un documental de cine o de tele a una audiencia como la que queremos llegar, ¿no? Que son jóvenes y adolescentes, niños. Entonces hemos visto que, por ejemplo, Factor Ciencia, que es un público más joven, o esa ha sido la intención estos años, el ritmo, el tipo hasta de musicalización tiene que ser diferente a, por ejemplo, en otros reportajes que incluso Alejandro y yo hemos colaborado, en donde sí puede ser un poco más contemplativo, una música diferente, donde te permites escuchar más los sonidos ambientes y todo esto, pero si comparamos, Factor Ciencia tiene más reproducciones y más vistas que el otro reportaje con toque documental. Entonces, sí te doy la razón en el sentido que sí estamos cambiando tan drásticamente de público y de formatos que tenemos que actualizarnos, tenemos que ahora generar contenidos específicos para redes y contenidos específicos para los que todavía llegan a ver televisión abierta, que son cada vez menos, ¿no? En este sentido, Alejandro y yo hemos aprendido, trabajando juntos, que además somos unos grandes apasionados y me atrevo a decir que amigos, hemos aprendido mutuamente uno del otro, ¿no? Yo he aprendido su pasión por la ciencia, cómo puedes contar algo, cómo puedes llegar a los jóvenes, y juntos a veces planeamos el tipo de tomas, ya no en la televisión,
y en las redes no puedes escribir, ¿no? Hacer periodismo escrito y luego ilustrarlo. Tienes que ir a la ocasión y de acuerdo a lo que encuentras en la historia real, en la locación, escribes para tu público y tienes que pensar en el público al que vas dirigido. Entonces, Factor Ciencia ha desarrollado este lenguaje ágil, pero ha incluso encontrado los investigadores y los científicos adecuados para llegar a estas audiencias, porque la difusión de la ciencia tiene que ver eso, con ser claros, con ser imaginativos también, con contar una historia para que te interese, y bueno, entonces el texto, el conocimiento se complementa con la imagen, pero a veces la imagen tiene que ser pensada especialmente para ese discurso científico. Entonces, no está tan fácil, en la ocasión a veces vamos 3 personas nada más y entre las 3 nos tenemos que poner de acuerdo y entre los 3 cargamos el tripié, entre los 3 nos consultamos prácticamente todo y trabajamos en un equipo pequeño pero bien sólido y sí, tenemos que generar contenidos específicos para eso. De hecho, Alejandro tiene un proyecto bien bonito, DocuMobile, que me gustaría que les platicara porque él se dio cuenta de esta transición que tenemos que hacer como periodistas y comunicólogos y crear contenidos, tanto largos para la televisión y cortos para las redes. Y en ese sentido, Paola y Alejandro, por lo que yo escucho, y van un poco con este sentido explorativo de, ok, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver qué toma nos van a servir, con eso vamos escribiendo, etcétera. Pero al inicio hay un momento en la parte de la preproducción de decir, sí, tiene un objetivo, este documental tiene este objetivo, concientizar, etcétera. ¿Cuál fue el gran objetivo de Cuatro Ciénegas, el principio de la vida? Bueno, pues el objetivo era dar a conocer la importancia, la relevancia de ese lugar, ¿no? Y el riesgo en el que está. O sea, el riesgo, de verdad que yo la última vez que fui, no sé, han pasado 4 años tal vez, 4 años, y si voy, seguramente lugares que yo conocía, puede que estén ya secos, ¿no? Pozas que yo conocía puede que ya no estén. Entonces, que estén perdidas y que difícilmente o nunca se van a recuperar. Entonces, eso que a mí me movió, estar ahí y saber que se estaba perdiendo, era algo que yo sabía que teníamos que transmitir, pues a través de esta entrevista, a través de este mensaje, de esta charla con las investigadoras. Eso yo creo que para mí fue uno de los principales como puntos a destacar dentro de lo que es Cuatro Ciénegas. Y más allá también lo que ha representado este lugar para la investigación científica internacional. Ahí se ha hecho, como les decía, o sea, trabajos para entender si es posible la vida en otro planeta y cómo sería posible. O sea, entender cómo, si logramos entender esta parte de cómo es que aquí, en un planeta donde las condiciones eran completamente extremas, donde no había oxígeno, ¿no? Donde, imagínense que era, o sea, inhabitable, ¿no? Si aquí se pudieron conjuntar todos estos elementos que permitieron, pues, la vida como la conocemos hoy en día, seguramente encontrando cuestiones similares en algún otro planeta, en cualquier rincón de nuestra galaxia o del universo entero, pues podríamos empezar a saber que hay vida, ¿no? En otros lados. Y pues ahí empezar a desarrollar distintas teorías de que si es vida inteligente, si no es vida inteligente, si se parece a nosotros, si no se parece a nosotros. Y pues de ahí, imagínate, el valor científico que tiene este lugar es tremendo, tremendo, tremendo. Es un gran reto por lo que escucho, pero por la misma historia que me contabas, Alejandro, en algún momento tiene su dosis de esperanza, ¿no? De ya al menos uno, seguramente habrá más, pero al menos hubo un científico que dijo, o un chavo dijo, oye, me voy a hacer científico, ¿no? Voy a profundizar mi carrera, y me parece que eso a nivel no solo de premios, sino de satisfacción personal, he de imaginar que dice mucho, porque así como hay varias anécdotas. No sé si tú tengas alguna, Paola, que nos quieras compartir, o tú, Alejandro, alguna otra, de estas satisfacciones más allá de los reconocimientos o del rating, etcétera, que da hacer este tipo de trabajos.
tengo varias, bueno, una anécdota que me pasó hace poco es que iba en un taxi, yo ni tomo taxis, pero ese día iba en taxi y venía platicando con el taxista y me estaba contando que él ya decidía retirarse y que le había inspirado un programa que había visto de fotoperiodismo y que él había decidido que se iba a cambiar de vida, prácticamente, que estaba cansado y que él iba a hacer lo que siempre había querido hacer, que era sacar fotografías. Y me dice, gracias a un programa que vi, y resulta que era el programa que yo había hecho, no le dije nada, me dio pena de decirle yo hice ese programa, pero sí me ha pasado que hay gente que cambia su vida por ver un material, una canción, un programa de tele, un podcast. Entonces, incluso mi vida cambió el día que fui a hacer esa entrevista con Gaby Olmedo y descubrí a Valeria de Sousa y entonces yo me enamoré del tema y le dije a Alejandro, quiero hacer esto contigo, hagamos un día un programa a raíz de esta entrevista. Yo moría por ir a Cuatro Ciénegas, él ya había ido, pero yo no. Y también cambió mi vida en ese sentido, por una entrevista de una científica que tuve tan cerca, y entonces ese programa, en una de esas, cambia la vida de un niño que quiere ser biólogo o de un lugareño de Cuatro Ciénegas que quiere defender este lugar, ¿no? Para conservarlo. Entonces, claro que la ciencia eso es lo que hace, abre horizontes, ¿no? Te cambia la percepción, ¿no? El sentido de las cosas. Claro, y además hay algo que es extraordinario de Valeria Sousa. Realmente ella tiene tanta pasión, lo transmite con tal pasión que dices, ¿cómo no me encuentro con más científicos así que puedo entrevistar y de pronto tengan esta pasión porque te la contagian, obviamente, y la cámara hace exponencial esa emoción y hace que te sigas ahí clavado viendo el documental y en este caso el programa. Alejandro, regreso contigo. ¿Qué significó para ti el ganar el Premio Nacional de Periodismo? ¿Qué representa como compromiso, pero también en la parte de tu carrera? ¿Qué ha significado para ti? Y luego la misma pregunta para ti, Paola. Bueno, muchísimo. Porque, lo voy a decir así, llegó de manera muy, muy, muy sorpresiva para mí. O sea, me llegó como una sorpresa, como una gran sorpresa. En esos días, bueno, cuando se anuncia el premio, yo, o así, estaba en casa, estábamos convaleciendo por COVID, mi esposa a mí nos dio COVID, estábamos en casa, nos echamos un mes aquí guardados, justamente cuando se anuncia, eran nuestros últimos días. Entonces, cuando nos llega este anuncio, a mí fue algo que, no sé, o sea, me dio un punch para arriba, porque incluso era un programa que no habíamos planeado, ¿sabes? Paola no me dejará mentir, hay programas que tú sabes que tienen una, no sé, que visualmente te gustan, que la historia te atrapa, que sabes y dices, o sea, me encanta a mí y sé que puede tener potencial para obtener algún reconocimiento, ¿no? Pero me llegó así como sorpresa y de verdad que me hizo reflexionar muchísimas cosas, porque lo digo, o sea, hace prácticamente un año que yo ya no estoy como conductor en el programa de Factor Ciencia, y este programa llega en una época donde estoy replanteándome hacer muchas cosas, los proyectos, la cuestión de las narrativas dentro del periodismo de ciencia, ¿no? Siempre he estado como bastante inquieto en cómo hacer que la gente se interese más, ¿no? De pronto el periodismo de ciencia dicen, bueno, pues es que son temas de ciencia, son temas difíciles, son temas que a algunas personas les puede resultar aburridos o pesados, prefieren los deportes, prefieren el espectáculo, incluso la cultura por encima de los temas científicos, por considerar que los temas son complejos. Pero esto me hace replantearme a mí otra vez, o sea, la forma en la que tenemos que llegar a las audiencias y el impacto que puede tener un programa. Entonces, sí me llegó una gran alegría, muchísima alegría, de verdad, y también un gran compromiso. Lo dijimos cuando se hizo la ceremonia de premiación.
que para mí, en lo personal y para el equipo, yo creo que nos comprometía a trabajar contenidos de muchísima calidad. Paula lo ha dicho, de pronto somos equipos muy pequeñitos, 3 personas, ¿no? 4 personas, pero eso nos pone aún así el compromiso y la vara todavía más en alto de lo que la teníamos. Muchas gracias, Alejandro. En tu caso, Paola, ¿qué significó esta noticia y recibir el Premio Nacional de Periodismo, el único además, y dado por periodistas y por académicos, que es importante, no por el gobierno como se hacía en otras épocas, ¿no? Pues te inyecta de mucha, la pasión ya la tenemos, pero te dice que vas por el camino que quieres, ¿no? Entonces, efectivamente significa que tienes que seguir haciendo las cosas, ahora las tienes que hacer incluso mejor. Alejandro y yo nos llevamos bien porque creamos un estándar de calidad y de ahí no nos queremos bajar. Y estamos comprometidos con la divulgación de la ciencia, pero también con la imagen, cómo contar historias de manera efectiva, de manera divertida, de manera ágil, porque la ciencia puede ser divertida y entretenida, ¿no? Porque la ciencia puede ser hermosa, porque puede ser graciosa, porque puede ser arte. Si lo ves con unos ojos artísticos, también se acerca mucho un tomatolito a una escultura hermosa. Entonces, si yo que soy comunicóloga estoy haciendo periodismo y que me encanta la idea, pues después de esto es seguir por ese camino y hacerlo cada día mejor y encontrar nuevas historias. Las historias están ahí, nada más hay que encontrarlas y aprender a cómo contarlas para que lleguen a las personas que queremos y pues nada, me gustaría, lo voy a seguir haciendo efectivamente, me gustaría hacerlo de nuevo con Alejandro y eso es lo que me da esta experiencia, ¿no? Que estoy en el camino indicado y que tengo que hacerlo mejor cada mes y cada año. Muchas gracias, Paola. Voy a regresar en un momento más con ustedes. Dejo la pregunta al aire acerca de, para las nuevas generaciones de periodistas, para los que están estudiando periodismo, los que quieren estudiar periodismo, ¿cuál sería su consejo? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Porque justo también, como decías, Alejandro y Paola, generalmente periodismo y luego escuchamos y pensamos deportes, espectáculos, noticias, ¿no? La nota dura de ir y estar en las conferencias, pero esta parte es muy rica en conocimiento, en experiencias, en muchas cosas. Entonces, ¿cuál es su recomendación? Después de un pequeño anuncio que vamos a hacer por el tema de la profesionalización del periodismo. Y vamos con LEM, que es el Centro de Producción de Lecturas, Escritas y Memorias. Y es que como parte de la profesionalización en cualquier área, es importante desarrollar una buena lectura y escritura, principalmente en este universo del periodismo, en el que estas herramientas nos llevan a realizar un trabajo de excelencia, como lo han hecho nuestros amigos de Factor Ciencia. Y esta tarde está también con nosotros Laura Atié y Efren Calleja. Ellos son directores del LEM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, para invitarnos al Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos 2021. Así que muchas gracias y adelante con esta buena noticia que tenemos para seguir profesionalizando el periodismo. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar con ustedes, un saludo enorme y un privilegio conversar con todos los miembros del Consejo. Desde LEM, Centro de Producción, Lecturas, Escrituras y Memorias, les saludamos y les hacemos una invitación abierta a esta, que es la segunda edición del Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos, que tiene un descuento especial para todos ustedes y para quienes se dedican al periodismo. Yo diré de manera muy breve que este diplomado se compone de 18 sesiones y tiene 5 conferencias magistrales y lo que busca es colocar en la mirada pública la historia personal y la historia social, que es lo que hace LEM, trabajar por la memoria individual, comunitaria y social. Los esperamos, estamos seguros de que será de gran utilidad para su profesión porque algo que hacen los periodistas día tras día en este país es construir memoria. Y qué mejor que hacerlo con metodologías, herramientas y procesos que les sean útiles desde diferentes campos. Tenemos periodistas, tenemos escritores, tenemos poetas, tenemos documentalistas. Seguramente les será de gran utilidad. Los esperamos en LEM. Muchísimas gracias, Laura y Efren. Así que para la comunidad periodística, si no me corrigen, hay una beca del 100% en la inscripción y 15% de descuento en las mensualidades. hola@lemmexico.com, LEM con M, ¿correcto? Así es, doble M. Doble M, LEM, y luego otra vez la M de México,
55 5401 5000 y 55 28 85 08 81. Para aquellos que entran a la página de www.lemmexico.com, Facebook, Twitter, etcétera, ¿qué más pueden encontrar? Bueno, van a encontrar principalmente quiénes son nuestros maestros. Tenemos a Youmana Haddad, que viene de Líbano, John Rush, que es México norteamericano, a la queridísima maestra Elsa Medina, quienes ustedes han reconocido. Tenemos a Leila Guerriero y en mayo iniciamos ya con Leonora Arfush de Argentina. Tenemos a Óscar Martínez, tenemos a Carlos Pérez Osorio, que es el documentalista de las 3 muertas de Marisela Escobedo, tenemos especialistas en genealogía, tenemos al maestro Felipe Garrido, tenemos al poeta Manuel Espinosa Zainos, que es un especialista en radio comunitaria. En fin, tenemos la multidisciplina sobre la memoria y los discursos autobiográficos. Muchísimas gracias. Y nos repiten los fechas del curso y dónde pueden inscribirse, por favor, Laura y Efren. Muy sencillo inscribirse, mandan su carta de su semblanza y su objetivo por cuál quieren tomar este diplomado a hola@lemmexico.com, a los teléfonos que están pasando al inferior y decirles que esto es presencial, simultáneo y diferido. Es decir, si no pueden verlo los sábados, pueden verlo a su tiempo a lo largo de la semana. Todas las sesiones son sábados de 10 a 15 horas y quedan grabadas en nuestra web. ¿Y cuál es la importancia desde su perspectiva de cada vez profesionalizar más al gremio periodístico? Pues para que el encuentro con la otredad, que es lo que ustedes hacen todos los días, y con las múltiples otredades, se dé pues con diferentes herramientas, desde la empatía, desde un intento de comprensión. Ahora que están en juego tantas verdades, falsas verdades, medias verdades, pues es importante ir a las fuentes desde el reconocimiento de que hay diferentes saberes, diferentes valores y diferentes maneras de construir la memoria, y de que nunca está de más tener nuevas herramientas. Pues muchísimas gracias, Laura. No sé si quieras algún comentario final antes de despedirnos, y agradecemos tu participación, la de ambos, por supuesto. Bueno, solamente decir que el objetivo de LEM desde hace ya casi 4 años es poner en el concierto de la historia oficial todas las múltiples historias que nos constituyen como personas y como país. Es necesario que nosotros pongamos nuestra voz, y eso es lo que hacen ustedes. Por eso admiramos su labor y por eso les convocamos y les invitamos a que participen en esta tarea de recopilar la memoria para construir nuevas miradas. Muchísimas gracias, Laura y Efren. Muy buenas tardes, y regresamos aquí a la Ciudad de México. Nos despedimos hasta Puebla. Así que recuerden, una beca del 100% en la inscripción, 15% de descuento en las mensualidades. www.lemmexico.com, o pueden escribir hola@lemmexico.com. Regresamos a esta entrevista con los ganadores del Premio Nacional de Periodismo en su edición de 2019, Divulgación Científica, con 4 Ciénegas, Principio de Vida. Regreso contigo ahora, Paola, para que nos digas cuál es el consejo que les dices a los futuros periodistas, a los que están pensando estudiar la carrera o los que ya iniciaron esta profesión. Pues yo recomiendo que aprovechen las nuevas tecnologías. Ahora con un celular, con un estabilizador, con una Action Cam puedes hacer muchas cosas. Que aprovechen eso, que recurran a la curiosidad, al asombro. Hemos perdido esa capacidad de asombro, pero a veces lo que a ti te puede interesar, causar morbo incluso, ¿no? Sorpresa, lo puedes explotar de una manera que a los demás pueda servirles esa información. También que aprendas a ser multidisciplinario. Si vas a hacer un material, un contenido para redes o para lo que sea, investigar, recurrir a varias fuentes, no verlo desde un solo punto de vista, ¿no? Siempre tienes que ser disciplinado para la investigación, eso que ni qué, y puedes ser muy osado y muy atrevido en la imagen. Ese sería mi consejo. Explora, atrévete, temas de autor, mete la cámara en el refri, en la lavadora, he puesto en factor, he puesto la GoPro en lugares en donde no te imaginas, en donde va el atrás, en donde se hornea no sé qué. Entonces claro, ¿verdad? Pidiendo permiso al investigador, pero que aprendamos a ver las cosas desde un punto de vista diferente, e incluso a contarlas desde un punto de vista diferente, ¿no? Porque no siempre hay muchos temas. A lo mejor todos ya están dichos, todos ya están estudiados, pero la manera en que tú encuentres cómo contarla, desde el lugar donde la cuentes, es lo que hace la diferencia. Y apostar a los contenidos más cortos, eso sí,
y a que se aloquen en la imagen, que se atrevan, que no se limiten y siempre van a encontrar gente tan loca como uno, ¿no? Que te acompañe en el proceso. Ese es mi consejo. Muchas gracias, Paola. Alejandro, ¿qué les dirías tú? Pues coincido muchísimo en muchísimos puntos con Paola, lo hemos platicado infinidad de veces, en esta cuestión de experimentar, sí, o sea, la carrera les va a dar una estructura, les va a dar alguna decálogo de cómo hacer el trabajo, sobre todo en la cuestión audiovisual, los encuadres, ¿no? Los emplazamientos, la cuestión de la edición, ¿no? Cómo se van planeando las cosas, pero o sea, está bien aprender eso, son los fundamentos, pero también la experimentación yo creo que es lo que empieza a definir el sello de cada persona y lo que hace la diferencia entre pues, los trabajos que empiezan a destacar. Entonces, atrévanse muchísimo y un tema que a mí me encanta es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Hoy en día, yo estoy muy metido en una nueva tendencia que es el mobile journalism, que es el periodismo móvil o hacer el periodismo con un teléfono celular. Cuando yo estaba en la carrera, todavía en 2007, hace algún tiempo, un profesor nos habló de una herramienta que iba a revolucionar el periodismo, que llegaba para revolucionar el periodismo. Y era, lo voy a decir, era el iPhone, ¿no? Este teléfono celular que podía pues permitía grabar imágenes en video en alta calidad, en alta definición, y también, bueno, pues te facilitaba todas las herramientas en la palma de tu mano. En ese momento yo no lo entendía, decía, bueno, ¿cómo crees? O sea, una herramienta así tan fancy o tan, era un dispositivo muy caro, ¿cómo va a venir a revolucionar esto? Y hoy en día lo vemos con los dispositivos electrónicos. El periodismo mobile es una tendencia que está creciendo en todo el mundo y ya no hay pretexto para poder levantar imágenes, hacer documentales. Hay quienes hacen películas con estas herramientas. Entonces, simplemente el consejo es atrévanse y cuenten esas historias que ustedes tienen ahí, que quieren que los demás se enteren. Cuéntenlo con su punto de vista. O sea, Paola lo dijo, el tema puede ser que ya esté muy visto, pero el objetivo o el punto de vista que ustedes le dan al tratamiento de esta historia, atrévanse a hacerlo y atrévanse a hacerlo de una forma innovadora. Ese es el consejo, y que no hay pretexto para no echarse a trabajar. Sí, porque justo se combinan estas dos oportunidades, ¿no? Una tecnología que facilita la grabación, la edición incluso, y también las plataformas, porque antes decías, bueno, ya hice un video, ¿no? ¿Y dónde lo pongo, no? Muchas veces cuando nosotros estudiamos la carrera, pues probablemente las universidades ni siquiera página tenían, ¿no? Sí. O no había plataformas donde lo que tú hicieras incluso pudiera darse a conocer. Hoy, francamente, pues todo está casi a un clic, ¿no? La distribución está a un clic, digo, hay que entrar a temas ahí interesantes y complejos, pero está a un clic. Pero algo muy importante, Paola, es tenemos la tecnología, tenemos las plataformas, y también viene un proceso también que creo que es muy importante de la creatividad. Es decir, cuando algún estudiante está entrando a la carrera y vienen las primeras clases de foto y te dice, no, pues tienes que comprarte tu primera Canon, ¿no? Tu primera DSLR, ¿no? Y entonces, pues, buscas ahí como la más baratita, digo, dependiendo la situación de cada uno, y de pronto llega alguien con una cámara, la mejorcita y todo, y no forzosamente tener el mejor equipo significa que vas a contar mejores historias, ¿no? Puedes hacerlo incluso con celulares de gama baja que traen una calidad medianamente aceptable, digo, para internet no hace falta más, pero el contenido, el mensaje, creo que ese es también fundamental, ¿no? No solo es llegar y, pues voy a tirar aquí con la cámara y 10 fotos y le pongo una música padre de YouTube y listo, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para dedicarnos un momento a pensar en el objetivo del mensaje, investigarlo, etcétera, que me parece sería como una pinza más para aprovechar esta época tan digital, Paola? Es que exactamente, tienes el tema, pero tienes que saber o tener una idea, un antojo de cómo lo quieres contar. Entonces, definitivamente tienes que ver mucho documental, ver mucha televisión, ver muchas redes para saber qué se está haciendo, qué se ve bien, qué no gusta y qué sí gusta, ¿no? Hay para todo tipo de público, pero sí tienes que definir desde el inicio qué quieres contar y a quién va dirigido. Y en mi caso, es muy importante para mí, sí, antes de ir a la ocasión, a un viaje, saber
cómo me imagino que lo quiero contar. A ver, en un caso de como de un reportaje, un documental, haces una escaleta y cambia mucho cuando estás en locación, pero muchas cosas sí se rescatan. A lo mejor estas tomas, por ejemplo, subjetivas, que a mí me gustan mucho y que la verdad exploto mucho en mis programas, porque es una manera inmersiva de te llevo, ¿no? Entonces ves a Alejandro caminando o vas tú caminando y oyes el crujir del piso, oyes al pajarito, pero entonces luego ves al pajarito, pero entonces tienes que incluir todo lo que hay en un contexto. Y a la hora de editarlo, porque aunque no lo edité yo, siempre edito mis contenidos, para mí es muy importante saber si voy a utilizar música y qué tipo de música, porque eso te da el mood de lo que quieres contar, el ritmo de lo que quieres contar. Tienes que hasta escoger una paleta de colores, incluso muchas veces desde el principio. No es lo mismo ir a retratar Cuatro Ciénegas, que es un azul esmeralda, a hacer un programa de un muralista que toda su paleta de colores ámbar, ¿no? Entonces, hasta en eso, esas cosas se llegan a pensar antes o en el momento de la creación y incluso después de la hechura del programa. Entonces, yo les recomiendo que piensen en todo, que nunca escatimen en cuidar el audio. El audio luego no lo cuidan y el audio es la mitad de un audiovisual. Entonces, si tú tienes bien las pisadas del investigador, pero los sonidos de la fauna, pero el aire, la tormenta, eso te dice mucho más que cualquier otra música. Entonces, yo recomendaría que no solo cuiden la imagen, sino que cuiden el audio, porque si tú vas a entrevistar a alguien y no se oye, no tiene sentido, ¿no? Esas serían mis recomendaciones, y que se aloquen y que se atrevan y que todo se vale ya hoy día. Muchas gracias, Paola. Además de atreverse y alocarse un poco en estas ganas y este ímpetu, creo que tú vas a dar un curso, Alejandro, acerca de cómo sacar el mayor jugo al teléfono, ¿es correcto? Sí, he estado trabajando desde hace algunos años. A mí me llegó por necesidad, justo el empezar a utilizar el teléfono celular como mi principal herramienta de trabajo, justamente en temas de periodismo de ciencia, o trabajar o hacer notas de ciencia. Pues de pronto las entrevistas que yo tenía que replantearlas si es que salía algo emergente, información de coyuntura. Entonces, para evitar estar cancelando las entrevistas con los investigadores y replantearlas, bueno, pues empecé a utilizar las herramientas que tenía yo a la mano, y lo que tenía a la mano era un teléfono celular que ya grababa en 4K, ¿no? En 2K, 4K. Entonces dije, bueno, pues si esto graba en 4K, voy a utilizar esta herramienta, pero hay que utilizarla de la mejor manera. Empecé a experimenté con muchas cosas. Como dice Paola, el audio era uno de los primeros cocos que tuve al hacer las notas, pero se corrige, lo empezamos a corregir, y hoy en día muchas de las notas que he trabajado y que se han transmitido en televisión con calidad broadcast han sido grabadas con un teléfono celular. Entonces, a partir de ahí, me invitaron a Arturo Barba, el doctor que pues es catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana. Me invitó a dar unos talleres de cómo hacer este aprovechamiento de las herramientas digitales de los teléfonos celulares para grabar, editar y transmitir pues un contenido, una nota o lo que se les ocurra. Entonces, a partir de ahí empecé a diseñar pues un taller, y es lo que estamos haciendo. Ahora, pues por la pandemia se están impartiendo en línea. Y bueno, pues si les interesa, pueden checar ahí Documobile, escribirme @Documobile y escribirme, oye, yo estoy interesado. El objetivo también es empezar a subir todos estos contenidos. Como dice Paula, bueno, pues no hay pretexto para no hacer el trabajo. @Documobile. Así es. Ahorita va a aparecer aquí un cintillo, nos van a ayudar en producción, Documobile. Paola, por último, y ya de despedida lo más rápido posible, ¿cuál desde tu perspectiva sería como el kit que debe de tener todo aquel periodista, investigador, documentalista para arrancarse? Y en este mismo kit te preguntaría también si hacerla de one man show o irse haciendo de un crew, o cuál sería tu kit para arranque, así como el kit básico, el de principiante, sumado a la creatividad, el hambre, las ganas. ¿Cuál sería ese kit? ¿Qué debería de incluir? Mira, ahí para mí te puede ayudar, Alejandro, pero te voy a decir lo que yo considero. Puede ser un celular que grabe por lo menos Full HD, es decir, en 1920 por 1080 píxeles, que eso cualquiera ya lo trae de los
recientes, no, ni siquiera tan recientes. Un estabilizador, yo sí le apuesto al estabilizador, que son estos aparatitos que conectas el celular, ¿no? Ajá, exactamente, y pues es lo que hacen es exactamente estabilizar la imagen, entonces se va a ver mucho menos casero, se va a ver, muchas veces hasta hace el papel de una gruita y de un dolly, ¿no? Estos movimientos que ves para arriba, un tilt, un paneo, te ayuda mucho este tipo de gadget. Una GoPro a mí se me hace muy buena porque te digo que yo le apuesto mucho a las tomas subjetivas, entonces te ayuda mucho a hacer estas tomas tan complicadas y además tiene una gran angular, que ¿qué quiere decir? Que se puede ver mucho de tu paisaje, que lo que pasa que luego que en el celular no logramos esa apertura, ¿no? De ángulo. Entonces las últimas GoPros ya tienen ya graban en 4K también, entonces ya son compatibles con los celulares en 4K, que si vas para redes no tiene mucha importancia, pero muchas veces cuando grabas en 4K con una cámara puedes hacer trucos como si tuvieras dos cámaras, porque escalas la imagen a tu salida en redes, que es mucho más pequeño el formato, pero como tú lo tienes más grande, puedes escalar y cerrar la entrevista y tienes dos cámaras en una sola. Entonces ese es un buen tip que pueden aprovechar el 2K o el 4K para abrir encuadres o cerrar encuadres, ¿no? Entonces sería un lavalier para el celular. Alejandro también tiene lamparitas portátiles y hay muchas cosas ahora que puedes encontrar online que te llegan muy rápido a tu casa y que te ayudan un montón. Ya la experiencia nos ha dicho Alejandro y a mí que muchas veces ir solo siempre se te olvida algo. Lo puedes lograr después de la experiencia y el chiste es también animarte y ver ¿qué te falló? Las primeras veces siempre te va a pasar algo, te va a fallar el audio, te vas a tropezar, no grabaste cuando tenías que apretar bien el rec o apretaste el rec al revés, pero todas esas experiencias te sirven para ser una persona más concentrada y más disciplinada. Yo recomendaría, esos serían mis consejos. Y a menos que yo creo que va a aportar muchísimo más Alejandro, pero eso sería mi kit básico. Y 2 personas por lo menos para que te ayude a que no se te olvide el tripié, a que, ¿no? Esas cosas. Pero se puede hacer con una, pero idealmente un equipo de 2 enriquece mucho más desde la manera de ver las cosas. Dos cabezas piensan mejor que una. Incluso ya venden kits, ¿no? Con una pequeña como jaulita para el teléfono donde le puedes poner 1 o 2 luces, el micrófono, etcétera. Alejandro se ha hecho su kit. Uh-huh. Sí, Alejandro, ¿cuál es el kit básico, desde tu opinión, además de lo que nos ha compartido Paola? El kit básico es lo que tú tienes a la mano, ¿no? O sea, el básico es el que tú tienes disponible, ¿no? El celular que tú tienes, o sea, el celular o la cámara que tú tengas disponible. Y sobre eso empezar a trabajar, a atreverte, empezar a hacer tus videos, tus creaciones. Pero importante sí poner atención, ya sea un celular o sea una cámara reflex o una cámara incluso pues de estas fotográficas que te graban video pequeñita, de las que se utilizan mucho ahora para el blogging. Eso puede ser bastante funcional. Siempre importante pensar en enriquecer nuestro contenido audiovisual con una buena fuente de audio. Sí es importante comprar o adquirir un micrófono ambiental, un micrófono lavalier. Hay micrófonos lavalier de 200 pesos, o sea, no hay pretexto como para decir que es muy caro. Obviamente te puedes gastar 20,000 pesos en un micrófono lavalier, pero bueno, con 200 pesos mejoras muchísimo la calidad que tienes en tus contenidos. Luces, yo siempre he dicho que la luz, la iluminación es algo que también enriquece mucho y que te ayuda a jugar con pues un poco las imágenes que tú tienes. La luz natural, yo justamente estoy frente a un ventanal, entonces estoy iluminado con luz natural. Afortunadamente todavía hay luz de sol. Si no, voy a tener que poner una lámpara y te cambia muchísimo el set o el lugar, ¿no? Muchas veces los lugares a los que vamos son planos, tenemos una pared blanca nada más. Con un par de luces, esta pared la puedes iluminar de color anaranjado, de color azul, como tú quieras. Entonces te facilita mucho y te ayuda a cambiarle un poco la dinámica a tus imágenes. Entonces, para mí lo básico es una fuente de grabación que puede ser tu celular o una cámara, un buen audio. El estabilizador, sí, pero yo me iría más por un tripié. Yo me iría más por una imagen fija, porque cuando empezamos a grabar con los dispositivos móviles, obviamente los sensores son muy pequeñitos
y los movimientos a la hora de editar pueden ahí marcarnos algunos errores que no se puede ver bien. Entonces yo prefiero, cuando estoy haciendo imágenes con celular, que sean imágenes fijas y prácticamente meterle más a la composición, a la imagen, que a los movimientos. Pero es una cuestión de gustos y de estilos. Y luces, tripié, micrófonos y tu fuente. Ese es el kit básico. Ahora, lo interesante y lo padre de esto es encontrarte a gente que también le esté gustando lo que tú estás haciendo. Si te encuentras a gente que está igual de apasionada en esos temas que tú, pues ya lo hiciste, porque entre más gente, como dice Paola, más cabezas piensan mejor. Sí, y también mucho en los objetivos, ¿no? Si tú vas a hacer un contenido muy de entrevistas, será mucho mejor tener ahí tu tripié. Si vas a hacer un contenido más narrativo, quizá el estadio o el gimbal, ¿no? Depende también como pensar muy bien, a ver, ¿qué quiero transmitir? Y con el tiempo, poco a poco, irse haciendo ahí de un equipo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, Alejandro, disfrutamos muchísimo, en lo personal disfruté muchísimo esta plática, aprendimos muchísimo como siempre. Felicidades de nuevo por el premio, la frase que nos dijo un ganador y la hemos repetido programa a programa porque es real, ganador del Premio Nacional de Periodismo una vez, ganador del Premio Nacional de Periodismo siempre, ya son ganadores siempre del Premio Nacional de Periodismo. Así que muchas felicidades. Nos vamos así de esta segunda, el primer programa de esta segunda etapa de transmisiones de Viernes de Periodistas en Línea. Estén muy atentos porque ya va a venir la convocatoria, la nueva convocatoria ahora para los premios 2020. Así que muchas gracias, nos despedimos. Agradecemos al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, ACE, y nos vamos. Gracias, Alejandro, gracias, Paola, y felicidades. Gracias.